bienvenidos. Mi nombre es Aitor de Besa, soy uno de los veterinarios responsables del proyecto Netbull Safe en España por los dos socios del proyecto españoles, tanto CECAB y CESAC. Hoy comienza una serie de podcasts relacionados con la bioseguridad en el sector avícola. Hoy empezamos con el podcast titulado Bioseguridad en tiempos de influenza aviar, en la que hablaremos y debatiremos con Ramón Llobé, director de programas del Centro de Sanidad Avícola de Cataluña y Aragón, el CESAC, sobre los factores de riesgo más importantes a la hora de la entrada del virus y cuáles son las medidas de bioseguridad más relevantes para minimizar el riesgo de entrada, tanto primaria como secundaria. También hablaremos sobre la importancia de la formación y concienciación de todo el personal que trabaja en la granja y de todos los visitantes. Por lo que, Ramón, muy buenos días y bienvenido a este podcast. Primero de todo, muchas gracias por participar en él y por compartir tu experiencia en el sector con nosotros. Antes de empezar con la entrevista, pues podrías comentarnos brevemente tu experiencia trabajando en el sector avícola y presentarnos un poco al CESAC. Muchas gracias por participar. Buenos días, Aitor. Yo llevo 12 años en la dirección del CESAC como director de programas, y el CESAC es una asociación de todos los productores de carne de ave y huevos de consumo de Cataluña y Aragón, y nuestra misión es dar soporte laboratorial a los veterinarios clínicos de campo en su día a día. Bien, Ramón, muchas gracias. Pues vamos a empezar con la entrevista, con una primera pregunta, en la cual, en el 2022 sabemos que sufrimos la peor epidemia de influenza aviar de nuestra historia, aquí en España, con 37 focos en aves de corral. Sin embargo, si nos comparamos con otros países europeos, la prevalencia pues no es tan alta. ¿Cuáles crees que son las causas de esto? Bueno, en primer lugar, lo que está demostrado es que el virus lo transmiten a nivel de los distintos países las aves salvajes, y que en España ha habido menos focos que con nuestros vecinos del norte, pues es que hay menos virus, digamos, en las aves salvajes, ¿no? También influye el número de casos con el tipo de explotaciones que tenemos en España, que es algo diferente de lo que tienen en Francia y en estos países que ha habido más focos. El sistema de estar preparados para actuar en caso de foco también es importante para que haya menos focos, ¿no? Lo que hay que conseguir es que haya pocos focos secundarios, que los focos que se produzcan sean primarios y que se actúe rápidamente. Bien, muchas gracias, Ramón. Pues hilando con la primera pregunta, pues en el 2023, por el momento, pues solo se ha detectado un foco en aves de corral. Sin embargo, pues, ¿qué crees que se debe esta reducción de los casos, estando aún en el periodo de migraciones de las aves? Porque quizás el año pasado tuvimos muchísimos más casos que este. Bueno, yo pienso que el virus es endémico en las aves salvajes, y quizás lo que llevamos de año, que hay menos focos, es por la concienciación del sector en que hay que instaurar medidas de bioseguridad para que el virus no entre en las explotaciones. Otra cosa que es importante es que se actúe rápidamente ante una sospecha. Lo que vemos que el sector está muy concienciado. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio, pues en el año 2021 prácticamente no había sospechas de influenza, sospechas clínicas, y por lo tanto, si no había sospechas clínicas, tampoco descartaban a nivel laboratorial. En el año 2022, con todos los casos que hubo en España, pues la gente
tuvo más sensibilidad en descartar las sospechas clínicas. Realizamos muchos más análisis de influenza para descartar, y yo creo que el hecho de que en lo que llevamos de año haya menos casos o menos focos de influenza, en parte es porque tradicionalmente en estos meses tampoco, a nivel de las migraciones, yo creo que no hay que tenerlo en cuenta, porque el virus ya lo tenemos aquí en las aves salvajes. Entonces, la principal causa es de la concienciación del sector y las medidas de bioseguridad que se han implantado en las explotaciones. Sí, bueno, ¿no? Hilando con lo que has dicho, pues, por ejemplo, durante el presente año sí que se ha ido detectando un goteo de casos de influenza en aves silvestres repartidos por diferentes puntos de la geografía española. Lo que quiere decir, como has dicho, que el virus está aquí y sigue circulando y durante todo el año, ¿no? Por lo tanto, debemos de tomarnos muy en serio las medidas de bioseguridad, pues primero para evitar esta infección primaria que nos infecte en una granja, y luego también muy importante tomar medidas de bioseguridad importantes para evitar que se expanda a otras granjas y que tengamos un brote mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta pequeña introducción de cómo estamos, vamos a ir a preguntas más concretas acerca de qué medidas, qué factores de riesgo tenemos, ¿no? Por ejemplo, Ramón, ¿cuáles consideras los factores de riesgo más importantes a la hora primero de la entrada del virus primario en una granja? Bueno, a nivel de los puntos críticos en cuanto a la prevención y control de la influenza, yo creo que de los más importantes es la bioseguridad. Después están todo el tema de la gestión de las sospechas, las matanzas, el personal que interviene, la gestión de los cadáveres, estiércoles, la limpieza y la desinfección, y también el control en la gestión de los movimientos. En relación con la bioseguridad, yo creo que, se puede mejorar continuamente en los temas de bioseguridad, pero yo creo que hay que tomar especial atención en lo que es la gestión de los cadáveres, la gestión de los estiércoles y los equipos de carga. Estoy de acuerdo contigo, y quizá pues centrarnos en 4 puntos que a lo mejor son muy importantes, básicos, que quizá no se necesita mucho dinero, que sería en plan concienciarnos de cada vez que entramos a una nave, llevar calzado específico de esa nave, ropa específica de esa nave, a ser posible. Y también creo que es muy importante que en el proyecto hemos visto que pues es una de las medidas que menos se cumple, es una correcta desinfección de manos al entrar, ¿no? Porque los patógenos, se ha visto que sobre todo están en las botas y también en las manos. Entonces, si no tomamos estas medidas al entrar, pues aumentamos el riesgo, ¿no? Y con lo que has dicho también, pues nos podrías decir algunas medidas que a lo mejor son más específicas del sector avícola de carne y cuáles las de puesta. En relación con lo que has dicho, la experiencia que tengo, que fue el último foco que hemos tenido en 2023 en Cataluña, la provincia de Lleida, es que el mismo granjero tenía 3 naves o 3 explotaciones diferentes, y en una explotación y en las 3 explotaciones iba 2 o 3 veces al día. En una explotación se declaró el foco de influenza aviar, y
lo que hacía el granjero es, cada vez que entraba, iba a una nave, se cambiaba los zapatos y se ponía un mono para entrar. Con esta mínima, digamos, actuación, pues se evitó que no tuviésemos 3 focos y solo tuvimos un foco. O sea que es importantísimo el tema de cambiarse el calzado y ponerse un mono, y lo de lavarse las manos a la hora de entrar en cada explotación. Claro, y estamos viendo que son medidas fácilmente asumibles por todos los ganaderos, ¿no? No hace falta hacer una gran inversión, al final es tener claro de una zona limpia en cada nave, y de ahí para adentro que sea todo específico, y cuando entremos nos pongamos todo este material específico para esa nave, cuando salgamos lo dejamos ahí y nos vamos a otra y nos ponemos otro calzado y otra ropa, ¿no? Y como hemos visto, un caso práctico de que realizando esto pues podemos reducir el riesgo de la expansión del virus, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería a nivel de medidas que podemos tomar más importantes a la hora de evitar que nos entre. Y luego, pues una vez que el virus está en la explotación, ¿cuáles son las medidas más efectivas para minimizar el riesgo pues que se expanda a otras explotaciones? Teniendo vosotros experiencia en realizar despoblaciones, ¿no? Y hilando con esta pregunta también, en caso de que se detecte un caso, ¿cuáles son los pasos a seguir para actuar lo más rápidamente posible y contener el foco en esa explotación y evitar que se expanda a otras? Lo importante es la gestión de la sospecha. La sospecha se tiene que confirmar o no confirmar lo más rápidamente posible. Si se confirma la sospecha, y esto lo hemos hecho muy bien en los casos que ha habido en España, es que el virus lo vamos a controlar si vamos de la mano todos los actores, que en este caso son la administración, el sector, los veterinarios y técnicos de las explotaciones y los laboratorios. Todos tenemos que ir contra el virus y no ser espectadores, sino actores en esta función. El tema de cuando la sospecha se confirma, hay que actuar, y hay que actuar rápidamente, porque si no, podemos decir que tenemos fábricas de virus, ¿no? Y hay que realizar lo que es la matanza de los animales y la gestión de los cadáveres. Y bueno, para organizar la matanza, pues intervienen, aparte de la administración y el sector, hay que buscar lo que son los equipos de carga, y es muy importante que todas las personas que están trabajando en la matanza de los animales o en la erradicación del foco, pues tengan sus EPIs y que esté todo, digamos, apuntado en un diario para ver si ha fallado algo después de realizar todos los trabajos de despoblación. Importante en los trabajos de despoblación es, como medidas de bioseguridad, aparte de los EPIs, es la gestión de los EPIs una vez utilizados, y también todo el tema de la limpieza y desinfección de todo el material que actúa en la despoblación. Los camiones que trasladan los cadáveres, la maquinaria que se utiliza, las vallas y todo el material que se utiliza en la despoblación. Bien, Ramón, pues muy interesante, y como vemos hay que actuar, tanto evitar que entre en un foco primario como luego actuar lo más rápido posible para evitar que se expanda a otras explotaciones, ¿no? Entonces, pues
Estoy contigo en que la mejor prevención es una sospecha, pues para evitar de que, como hemos comentado, de evitar pues trasiego de vehículos, personas, y hasta que se descarte, pues bueno, tener una explotación más controlada y realizar pues menos movimientos, ¿no? Entonces, ahora pasamos a la parte de cómo conseguimos, ¿no?, que todo el personal, ya no solo el ganadero, porque de nada sirve que el ganadero esté muy concienciado, pero si luego el personal no está concienciado, pues por mucho que tengamos una medida de bioseguridad implantada, pues pueden no hacer uso de ella, aumentando el riesgo, ¿no? Entonces, en este caso, que cobra mucha la importancia la concienciación de todo el personal, ¿no?, y de los cursos de formación, que luego hablaremos cuáles serían los más indicados, sean pues ya no solo quizá para el ganadero, sino para todos aquellos que participan de una manera u otra en la entrada a la granja. Y aquí diría más, esta formación pues sería necesaria también para todos aquellos visitantes externos, como por ejemplo pues serían los grupos de carga, que ya hemos dicho que pues es un factor de riesgo importante si no se gestiona adecuadamente. Y luego también quizá aquí podría entrar de personal de mantenimiento, que quizás se comparte con otras granjas, a medida si estás de acuerdo, ¿no?, de concienciar de que todo el mundo, y quizá también, como lo hemos visto en el proyecto, de que el propio ganadero o el personal esté concienciado de que si viene alguien que realmente antes de entrar a la explotación pues se ponga los EPIs adecuados, pueden ser pues calzas y monos desechables para evitar que puedan contaminar la granja, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué piensas sobre la concienciación de todo este personal interno de la granja y también de los visitantes externos? Que a veces parece más difícil porque como son empresas externas, no está claro de quién es la responsabilidad. Pero bueno, de caso es que el ganadero, pues al ser su granja, pues debería estar pendiente de ellos y en caso de que no cumplan o que no tengan estas medidas higiénicas, pues proporcionárselo, ¿no? ¿Qué te parece esto, Ramón? Yo pienso que los veterinarios y técnicos de las explotaciones están concienciados en que la bioseguridad es fundamental en estos tiempos por varias razones. Primero, por el tema que tenemos de riesgo del virus de la influenza aviar, también por el tema de la salmonela, también por el tema de que cada vez no se pueden tratar los animales con antibióticos. Y hay que trabajar lo que son las medidas de bioseguridad e higiene en la explotación. También hay que concienciar al responsable de la explotación de que esto es importantísimo y que él es el primero que tiene que cumplir con estas medidas. Y después transmitirlas a los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que hacer de forma muy sencilla, ¿no?, un documento, puede ser tipo póster, con todo lo que está permitido y todo lo que está prohibido. Y después hay, que podríamos decir, este sería el plan o el programa de higiene y bioseguridad. Y después alguien tiene que auditar que se cumplan estas medidas, porque si no hay control, pues resulta que hay descontrol. Y si dejas pasar un día una cosa y al día siguiente otra, pues al final no se cumple nada de lo que todo el mundo conoce que son las medidas de bioseguridad. La primera medida es a la entrada de la explotación tiene que haber un arco de desinfección, o si no los coches se dejan fuera de la explotación y entran las personas. Cuando entran las personas en la explotación hay que cambiarse de ropa, como en la industria alimentaria. Hay que ponerse la ropa de trabajo dentro de la explotación. Si es necesario y hay diferentes naves, pues habrá que poner ropa de diferentes colores para que el control sea más sencillo. Importante también, si hay más de una nave, pues que a la entrada de cada nave hay que el simple cambio de lo que es el calzado y el simple incorporación de un mono, pues ya yo creo que son medidas muy eficaces para que no entren los virus o las bacterias dentro de
de la nave donde están los animales. En el tema de los equipos de carga hay que tener un protocolo muy estricto con los equipos de carga y también con los equipos de mantenimiento, porque a veces parece que el único que toma las precauciones es el que realiza una visita clínica, un técnico que encima sabe de dónde viene y que va a estar poco rato dentro de la nave. Puede haber los equipos de carga, pues están horas y horas dentro de la nave manejando animales, y los equipos de mantenimiento, una reparación puede estar también horas o días dentro de la nave. Lo importante es tener el protocolo estricto digamos, de las actuaciones o cómo tiene que actuar los operarios de la explotación, y un protocolo para las visitas con todo lo que tienen que cumplir. Yo creo que con esto disminuyes muchísimo el riesgo de entrada de virus y bacterias dentro de la nave, de la diseminación interna y de la diseminación externa. Pues muy de acuerdo contigo, Ramón, con todas las palabras y hechos que nos han dicho, ¿no? Que quizá es algo que no tiene que ser un programa muy extenso, en el cual son puntos clave, pero que siempre se cumplan. Yo creo que aquí lo importante es que se implemente la medida de bioseguridad, como por ejemplo hemos dicho, de poner pues calzado, ropa y guantes específicos o desinfección de manos, pero que siempre se haga, es lo importante. Entonces no tiene que haber muchísimas, sino que tiene que haber quizá a lo mejor pocas, pero que sean efectivas y que siempre se cumplan, ¿no? Y bueno, ya para acabar, pues de estas formaciones que hemos dicho, ¿cuáles quizá que serían más interesantes para ellos? Pues nosotros en el proyecto NetPulseSafe, pues aquí en España, después de analizar pues 24 encuestas a ganaderos y a veterinarios y consultores, llegamos a la conclusión que pues los ganaderos españoles pues necesitan cursos, talleres teóricos, pero prácticos y más individualizados, y preferiblemente in situ, junto con auditorías y coaching, para que ellos detecten cuál es el riesgo real en sus explotaciones o qué es lo que fallan, y a partir de ahí pues planificar un plan de acción para mejorar, y además pues motivar también y concienciar diciendo los riesgos, de la importancia de aplicar todas estas medidas a todos sus trabajadores, ¿no? En caso que sea una granja más externa. Más grande, ¿no? Entonces, Ramón, ¿qué te parece? Hombre, la formación es importantísima que se realice, porque la formación quiere decir que se comparten conocimientos, y esto pasas de ser una persona apta para el trabajo a ser una persona experta o un referente, ¿no? Entonces es importantísimo formar, y es importantísimo formar en bioseguridad e higiene, porque es una de las principales medidas, ¿no?, que hay que implantar en las explotaciones. Hasta ahora nos encontramos que todo el mundo conoce la palabra bioseguridad, la palabra higiene, pero que tampoco se hacen continuamente auditorías del cumplimiento de estas medidas que todo el mundo conoce, a no ser que tenga un problema o haya un problema en los alrededores, y entonces la gente, podríamos decir, que se pone las pilas. Pero bueno, yo pienso que lo más importante en lo que es la prevención de la influenza, por mi experiencia, es en relación con la bioseguridad, que creo que es el punto más importante, es la gestión de los cadáveres, porque si los animales que se mueren hay que gestionarlos correctamente
y lo que son los contenedores de cadáveres es un punto crítico y de gran riesgo que hay que mejorar. Después está todo el tema de los equipos de carga, porque bueno, van de una explotación a otra y hay que digamos auditar bien los equipos de carga que vienen a la explotación, los equipos de carga y los de mantenimiento. Y después también la gestión de los estiércoles. Hemos visto que en algunos casos la gestión de los estiércoles es un riesgo muy alto para la transmisión del virus de unas granjas a otras. Y me queda decir, como resumen, que aparte de estas 3 medidas del concepto de bioseguridad, estaría lo de la gestión de las sospechas. Las sospechas es muy importante actuar rápidamente y estar concienciado de que realmente las sospechas se tienen que descartar. Y esto para mí son las 4 cosas que implantaría más urgentemente para evitar para prevenir la influenza en nuestras explotaciones. Pues Ramón, muchísimas gracias. Nos hemos quedado claro, ¿no?, que primero hay que evitar que entre pues, en la explotación, en una explotación primaria. Sobre todo, pues esto, en las medidas que hemos dicho, de la gestión de la gallinaza, de las entradas, de las visitas, de las collas. Y bueno, también sobre todo luego para evitar que se expanda a otras, pues también la gestión de la sospecha, ¿no?, como acabas de decir ahora. Así que nada, Ramón, muchísimas gracias de nuevo por tu participación. Y bueno, y a todos nuestros oyentes os esperamos en el próximo podcast, que girará sobre pues, un nuevo método de bioseguridad interna, complementaria a la limpieza y desinfección, como es la higienización con fagos. Estad atentos al LinkedIn del proyecto NetPoolSafe y a los de CESAC y CECAP también, ya que lo anunciaremos. También os animo a que visitéis la página web del proyecto, donde podéis encontrar diferentes materiales de diseminación sobre medidas de apoyo que podéis implementar en vuestras empresas para mejorar la implementación de la bioseguridad en las granjas. Así que bueno, un saludo y hasta la próxima. Ramón, ¿quieres decir algo para acabar? No, bueno, un saludo y bueno, espero participar en los próximos podcasts que se editen. Perfecto. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos por escuchar nuestro podcast. Hasta la siguiente. Adiós.